Ahí estamos en vivo. Acabamos de activar las cámaras. Soy el pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie de Buenos Aires, Argentina, estamos compartiendo este programa titulado Juan 10:27, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Soy el pastor Ángel Ferreira y hoy voy a compartir un título muy agradable titulado en este estudio bíblico El llamado de Dios. Desde ya quiero agradecer a todos los que se suscriben en nuestro canal. Así que y están todos invitados a participar y compartir estas enseñanzas. Voy a arrancar como base desde Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, pero primeramente voy a orar. Vamos a orar para recibir esta palabra. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartiremos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que sea de muchas bendiciones, queridos hermanos, para todos vosotros que estamos compartiendo estos estudios bíblicos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es palabra de nuestro Señor y Salvador Yeshua, Cristo Jesús, y de su Padre Yahweh. Queridos hermanos, la palabra nos hace mención en este título, el llamado de Dios. Es justamente enfocado en este versículo, en donde hace un llamado a las iglesias. ¿Por qué? Porque estamos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, y vemos que el apóstol Juan es guiado por el Señor hablándole a las iglesias. En el versículo 14 lo explica acá la última iglesia, nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y empieza hablando: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego lo lleva al arrepentimiento, donde dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Muchos hermanos de la fe nos enfriamos en la fe e incluso nos apostatamos y nos apartamos del camino del Señor. Entonces vuelve a decirle: aquí estoy a la puerta y llamo. Esto sucede cuando a muchas personas nosotros le invitamos a la iglesia, decimos, hacemos una invitación de parte de Dios y muchos rehúsan. Y por supuesto, hoy lo que vamos a aprender qué significa el he aquí, estoy a la puerta y llamo. Para poner un ejemplo así. ¿Por qué? Porque un pastor invita, y ustedes también, muchos que se congregan, trabajan para Dios, al empezar a evangelizar, a invitar, como estamos invitando a través de la radio, el programa titulado Juan 10:27, las ovejas oyen mi voz y me siguen, es una invitación. Pero sin embargo, en Mateo 22, versículo 14, la palabra dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces, todos tenemos un llamado y muchos rehusamos el llamado, dejamos pasar el tiempo, a veces llegamos a decir no es mi tiempo. Hay muchos, se llaman los excusados, que siempre hay una excusa para no llegar a la palabra, hasta que hay acontecimientos, muchos dejan de existir. De repente pasó algo, se van y de repente ya se despiertan en un lugar de tormento, en un lugar en donde no es el reino de Dios. Entonces ahí está el tema. Sin embargo, en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y agobiados, que yo os haré descansar. Hablando del nuevo descanso, que ya anula el Shabbat, otro tema, eso lo dejamos de lado, pero en donde ya nos implementa el llamado desde el primer día de la semana, Hechos 27, reunidos en la iglesia, compartiendo el pan y compartiendo la palabra en el Nuevo Testamento. Pero hoy yo me quiero enfocar, para no entrar en una teología de la parte del Apocalipsis, sino me voy a enfocar en este texto, en esta palabra que dice: estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque el título que estamos por compartir en este día es el llamado de Dios. Entonces, ¿qué tenés que decir del otro lado si estás apartado o te volviste tibio?
decir, gracias Señor, me estás llamando nuevamente. Me tengo que acercar a la luz, me tengo que acercar. Muchas personas dicen, no me hace falta ir a la iglesia porque el Señor está conmigo. Y eso es un gran error, porque en Mateo 28, versículo 20, dice, estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y es verdad. Pero si leo el versículo anterior, que es el 19, ahí dice que es para los discipulados, quiere decir para los que están en la presencia y para los que trabajan para Dios. Quiere decir que Él no está para los que no están en la presencia. Si no te congregas, si no está en la presencia, por más que diga Dios está conmigo, no está, porque estaría negándose a su propia palabra del Señor, y Dios se mueve en su perfecta justicia a través de la palabra. Por eso somos llamados todos a congregarnos, y por eso en Hebreos vemos que dice muchos tiempos costumbre no congregarse, en Hebreos 10. Entonces, queridos hermanos, acá vemos que la palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor te está llamando. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Qué tienes que decir? Hedme aquí, Señor. Hedme aquí si tú me estás llamando. Es un llamado y ya te invitamos a nuestra iglesia Somos de Cristo Jesús, o simplemente a una iglesia que te quede cerca. No sé en qué lugar del mundo, en las redes sociales, esto se ve en todo el mundo. Con nosotros se comunican mayormente mucha gente de otros países más que de la Argentina. Pero acércate a la presencia. Ustedes observen, quiero que presten atención acá. Porque en Apocalipsis 3:20, que la base dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto rápidamente el Espíritu Santo de Dios me llevó a Juan 6:56. Porque en Juan 6:56 la palabra del Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y resulta que en la venida del Señor, en Juan 14, versículo 3, Él dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Entonces, si juntamos estas piezas de Apocalipsis 3:20, de Juan 6:56 y Juan 14:3, es tan espiritual, es tan poderoso, porque está hablando del llamado, está hablando de compartir una cena, está hablando de que me coman a mí, porque el que me come mi cuerpo y mi sangre me permanece y yo en él. Sin embargo, muchas doctrinas y religiones nos apartaron de la Santa Cena por un tema de hombre y no de Dios, como dice Juan 7:18, los que hablan por su propia cuenta, su propia gloria busquen, esa es su propia doctrina. En cambio, los que usan la verdadera doctrina son los verdaderos. El mismo Jesucristo en Juan 14, versículo 24, dice, las palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces no tenemos que obedecer. Las palabras que yo os hablo cada vez que hago un programa en la radio no son mías, sino del Padre que me envió, de Yahweh, en el nombre de Yeshua vengo a predicar. Entonces vemos que Juan 14:3 dice, vendré y me tomaré a mí mismo, porque en el versículo 2 él dice, voy a preparar morada en muchas casas en la casa de mi Padre. Entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto? Padre, si tú me estás llamando, no tan solo para acercarme a pedirte, sino gracias porque me llamas para que me alimente con tu palabra, para recibir tu cuerpo y tu sangre, ya que el cuerpo es para resurrección de muertos y la sangre es para perdón de pecado, y yo la recibo, Señor, desde el primer día de la semana, y decimos, ¡amén! Vamos a continuar, vamos a ir al desarrollo. Acá viene algo muy increíble, que le va a sorprender a muchos, seguramente muchos lo saben, de repente hay alguien que sabe. Mucha gente dice, te invito a la iglesia. Muchos pasan por una casa de oración y dicen, mirá qué linda iglesia, mirá qué estructura. Como en Mateo 24 que dijeron los discípulos, qué hermoso templo. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, eso se cumplió después, y ahí vemos todos los acontecimientos en el Mateo 24 referente al final de los tiempos. En ese tiempo, de esa generación, más el final del tiempo, como en estos tiempos que está aconteciendo, los terremotos, de las pestes, de las enfermedades, etc. Pero eso es otro tema. Acá quiero decirles algo muy importante. Si yo pregunto qué significa la palabra iglesia, muchas personas no saben. Y hay personas que dicen, la iglesia soy yo. Pero ¿qué significa en el original la palabra? La palabra iglesia viene del griego, porque el Nuevo Testamento está escrito del griego y el Antiguo del hebreo. Iglesia, y nace la iglesia en Hechos de los Apóstoles, vemos que en Hechos 2 nace la iglesia en Pentecostés. En Antioquía, ya en el capítulo 11 de Hechos, capítulo 11, ahí ya vemos que primera vez son llamados cristianos. Nace la iglesia. ¿Pero qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia viene del griego, anoten esto, e increíblemente significa el llama. El llama. Entonces, ¿qué significa la palabra iglesia? El llama. ¿Y cuál es el título de hoy? El llamado de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Si te estoy llamando, es para que seas iglesia. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y decimos, amén, Señor, te invito a morar en mí, acepto a Cristo en mi corazón como Salvador, quiero ser tu iglesia. ¿Por qué? Porque Él llama. Entonces, cuando todos están reunidos, congregados en un solo cuerpo, es una iglesia.
Pero si no hay nadie en esa estructura, no es iglesia, es simplemente paredes, etcétera, etcétera. Entonces, yo me muevo y Dios se mueve. Eres la iglesia del Señor y tenemos que decir amén. Presten atención acá. Si estamos hablando de que somos iglesia y la palabra iglesia significa el llama, es justamente porque somos llamados. Entonces, si estás escuchando esta prédica, acércate, no pierdas el tiempo. No digas, no es mi tiempo, pastor, porque en Juan capítulo 7, en versículos 3, 4, 5, ahí aclara Jesús y dice, el tiempo de vosotros es presto, es ahora. O sea, el tiempo de nosotros es ya. Desesperadamente el Señor nos llama. Vamos a otro ejemplo más, anoten así, Romanos capítulo 8, versículo 28, referente al llamado de Dios, que es el título de hoy. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué son? Llamados, porque el título es llamado de Dios. ¿Qué significa la palabra iglesia? Llama, Él llama a congregarnos. Bien, pero ¿qué pasa cuando somos llamados? ¿Por qué acá la palabra dice que sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien? Porque lo que somos cristianos, y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los que fueron llamados tuvieron luchas espirituales y una persecución espiritual. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17, en el mismo contexto en donde hay una lucha en el cielo y es expulsado Satanás del cielo y es arrojado a la tierra, va detrás, dice la palabra en Apocalipsis 12, 17, de aquellos que guardan la palabra. O sea que va a hacernos guerra a nosotros, a la iglesia de Dios, a querernos destruir. Por lo tanto, tenemos una lucha continuamente. Por eso el apóstol Pablo desesperadamente dice que oremos en todo tiempo, en toda ocasión. Tenemos que mantenernos en oración permanente porque el león rugiente está buscando a quien devorar rápidamente. En Romanos capítulo 8, versículo 36, el apóstol Pablo dice, somos perseguidos todo el tiempo y llevados como ovejas al matadero. Y es verdad, porque a todos los apóstoles, a los mártires, le mataron por llevar la palabra. En este tiempo estamos de gracia, y gracias a Jesús y a estos hombres que dieron la vida, de repente hoy en día podemos predicar tranquilamente. Pero hay una persecución espiritual permanentemente, y esto lo saben aquellos que llevan la palabra del Señor. Si bien oramos y nos ponemos la armadura de Dios, que es perfecta, de Efesios 6, impenetrable los dardos de Satanás, y recibimos esta protección de parte de Dios. Pero no nos podemos descuidar. Pero si yo no me estoy congregando, me estoy descuidando. Entonces dejé puertas abiertas. Puedo dejar puertas abiertas aún congregándome a través de discusiones, de pleitos, o cayendo en ciertos pecados, etcétera, etcétera. Pero acá dice que pase lo que pase, ya cuando estás en el reino, todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Por qué dice que te van a ayudar para bien? ¿Y por qué van a pasar cosas? Porque en Mateo 6:34 el mismo Jesucristo dice así, que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día con su propio mal. Quiere decir que para todo, cada día, prender el noticiero, pasan cosas. Ahí permanentemente están pasando cosas y cada vez va a ser peor hasta que sea la venida del Señor y sea todo perfecto. Pero acá dice la palabra que cada día les basta con su propio mal. Ahora van a entender por qué yo como pastor, y Cristo me envía, y Él lo dijo, nos envía a hacer la oración del Padre Nuestro todos los días. Porque en Mateo capítulo 6, en el versículo 13, ahí dice la palabra del Señor, líbrame de todo el mal. Pero Jesús dice en Mateo 74 que cada día va a haber un mal. Pero si yo hago la oración del Padre Nuestro, soy libre de ese mal. Pero nos enseñaron que la oración del Padre Nuestro la hacen los católicos, nada que ver. Es palabra de Dios y la tenemos que hacer por un mandato. Y si la leen, está en plural, no en singular. Pero claro que tenemos que orar a sola. Muchos dicen, no, pero orar es hablar con Dios, yo puedo hablar con Dios. No, pero hablar con Dios, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, es una llave para abrir un contacto directo con el Padre, como dice Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué dice acá? El llamado de Dios. ¿Qué va a pasar cuando tiene llamado de Dios? Pase lo que pase, y si te mantienes en la presencia, todas las cosas te van a ayudar para bien. Entonces, en forma de oración vas a decir conmigo, gracias Padre, porque me estás enseñando que esta situación, esta leve tormenta o esta enfermedad, todo me va a ayudar para bien. Todo me va a ayudar para bien. En nombre de Yeshua, Cristo Jesús, me ayuda para bien. Amén. Miren, José, si vemos la historia de José en Génesis, vemos que le pasó las 1001 y fue entregado por sus propios hermanos. Y a pesar que estuvo preso, que estuvo como esclavo, todo le ayudó para bien. Terminó siendo gobernador de Egipto y ayudando a su familia, etc. O sea, tenemos que tomar estas palabras y estas enseñanzas. Anoten así, ahora otro ejemplo más, referente al llamado de Dios. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, acá me encuentro identificado yo como pastor, porque dice, sino que lo necio del mundo llamó y escogió Dios. Necio se está diciendo el pastor. Escuchen esto. Sino que lo necio del mundo llamó y escogió Dios para avergonzar a los sabios.
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso es una gran verdad. Los fariseos eran los maestros de la ley y tenían un conocimiento pleno de la Torá. De repente el Señor viene y elige un tipo necio como Pedro, como Iglesia, etc. Y en este tiempo sigue pasando lo mismo. Yo soy un tipo que fue rescatado al mundo, que era un cuartetero que andaba cantando las bailantas, pero sin embargo tengo el llamado de Dios, el arrebato de Dios a través del cielo, en donde Él me transforma por su espíritu, por su palabra, en ese bautismo espiritual, y desde ahí en más, lo único que siente mi corazón es hablar de Él, predicar de Él, salvar alma, y eso es inexplicable para muchos parientes. ¿Qué le pasó a este hombre? Está loco. Bueno, para muchos, como dice la palabra, podemos estar locos. Para el hombre natural, la cruz es locura, pero para nosotros es salvación. Ahora, ¿dónde hay un ejemplo de lo necio del mundo? En Juan capítulo 4 pone un ejemplo Jesucristo, en el versículo 16 al 18 dice a la mujer samaritana, Jesús le dijo, esto es referente a lo necio del mundo, ve y llama a tu marido y ven acá, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 le dice, el que bebe esta agua nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente, un manantial que salta para vida eterna, que va a circular para vida eterna, que va por dentro de nosotros, hablando del mismo que es el agua que permanentemente bebemos de él, del árbol de la vida. Responde la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, le dice Jesús. Esto ha dicho con verdad. Pero resulta que esta mujer, si leo todo el contexto del versículo 1 al 42, esta mujer fue enviada por Jesucristo a predicarle a los samaritanos. ¿Cómo vas a escuchar la palabra de una mujer que tiene un mal prontuario, que tuvo 5 maridos, que el que tiene no es el marido, pero resulta que viene el Señor, la transforma, la cambia, o sea, elige lo peor, pero para avergonzar a los sabios? De repente, resulta que esta mujer tenía más unción que cualquier hombre perfecto, por así decirlo, porque con el prontuario que tenía, pero tuvo un encuentro con el Señor, predicó al pueblo samaritano, y dice la palabra que todo el pueblo vino y se quedó con Jesús 2 días. Y si leemos el contexto, dice, ya no creemos por lo que nos habló esta señora, esta mujer, sino por lo que hemos visto y oído. Pero muchos dicen, no, las mujeres no pueden predicar, error, por mala interpretación de la epístola de Pablo, etc. Pero acá vemos que Jesús sí hace que una mujer evangelice, y eso no podemos ir. Así que tenemos que decir, si están escuchando el otro lado, ya sea mujeres o varones, que tuvieron un mal prontuario o una vida desorganizada, pero se acercaron a la luz y Dios empieza a trabajar y te ha cambiado, tenemos que decir, heme aquí, Señor. Nunca te fijes en los criticones, porque los que te juzgan y critican, esos son los peores, esos son los fariseos de este tiempo, y al mismo tiempo Jesús nos dejó bien descrito en Lucas 6, que si miramos la paja en el ojo del hermano, tenemos que sacar el tronco que tiene nuestro propio ojo. O sea, pecado chico, pecado grande. Les recomiendo esa predica que está en YouTube, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer respecto con este título? Gracias, Señor, por llamarme, por elegirme. Sé que hice muchas cosas mal, pero Él aquí cambia mi vida para evangelizar para Yeshua. Amén. Vamos a seguir. Anoten así. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor. Y acá viene la parte del llamado de Dios. Dice, de que Dios os ha llamado y escogido desde el principio para salvación, mediante la edificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Juan 8:32 dice, conoce la verdad y la verdad os hará libre. Versículo 14 dice, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero mediante el Evangelio, una mujer samaritana fue a evangelizar. Desde acá de la red estamos evangelizando. ¿Qué está haciendo el Señor? Hay un llamado, como el Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. Entonces, en ese llamado, vemos que el Señor termina diciendo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que en Juan 17, anoten así, en el versículo 22 dice, la gloria que me diste, dice Jesucristo, a Yahweh Padre, dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. ¿Para que sean qué? Uno, así como nosotros somos uno. Cuando nos reunimos en la iglesia, yo siempre he sido el pasaje de 1 Corintios 17, donde dice, siendo uno solo el pan, nosotros como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Entonces, ya en 1 Corintios 11, cuando dice, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come. Y muchos interpretaron mal ese pasaje, pero hay que discernir ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? El hermano, los que se congregan, respetarnos unos a otros. Si no nos respetamos unos a otros dentro de una iglesia, no podemos recibir la Santa Cena.
A eso se refiere cuando se refiere al cuerpo de Cristo, ya que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y lo aclara más perfectamente ya en Corintios 11, versículo 27. Vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que si estás escuchando, y acá dice la palabra, la gloria que me diste, y dice que si fuimos llamados para alcanzar la gloria. Jesucristo en Juan 17, cuando ora por nosotros, ora también por Él. En el versículo 5 de Juan 17, Él dice, Padre, la gloria que devuélveme la gloria que tenía junto a ti antes que hayas creado el mundo, porque Él iba a ir a la cruz y quería ser resucitado. Esa es la gloria de Dios que luego nos da a nosotros, que es la vida eterna. Por eso vemos que en Juan 11, versículos 25 y 26, dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y decimos, ¡amén! Vamos a ir a otro pasaje más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, anoten así, dice la palabra referente al llamado de Dios. Pues qué gloria es, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado por Dios. Versículo 21, pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. Quiero que presten atención a la palabra pisada, pero dice que fuimos llamados, quiere decir que va a haber ataques, pero el Señor nos dio las herramientas. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él pasó y nosotros vamos a pasar, pero Él nos ayuda y nos da la fortaleza y decimos amén, y tomo la palabra de Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero dice para seguir sus pisadas. Observen referente al tema de la pisada. En Romanos capítulo 10, versículo 15, me lleva el Espíritu y dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, de los que predican la palabra. Entonces yo me miro mis pies y digo, wow, Señor, qué hermosos son mis pies que me llevan a la radio. Wow, qué hermosos son mis pies que me llevan a la iglesia. Porque si salgo de la iglesia, sigo las pisadas del Señor. ¿Por qué sigo las pisadas del Señor? Por Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Entonces seguimos las pisadas del Señor para llegar al Padre. Y vemos claramente que en el Salmo capítulo 19, versículo 105, anoten así, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Pero qué es lámparas a los pies de uno? La palabra, ¿qué significa? Que Él va a iluminar paso a paso tu vida, no hacia adelante, sino paso a paso va a bendecir tu vida. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y Él es el camino. En Juan 8:12 Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Quiero que digas conmigo, gracias Señor, tomo la palabra y declaro la palabra de Mateo 5, 14, 15, versículo 14, 15, en donde tú me dijiste, Señor, que soy la luz del mundo y voy a iluminar y soy sal en la tierra que piso, y decimos, amén. Así que seguimos la pisada del Señor. Para terminar, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice referente al llamado de Dios, no tienes que devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. O sea, fuimos llamados para que heredemos bendición, ¿sí? Porque en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea, o sea, Yahweh, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Adonai Yeshua, que nos bendijo con toda bendición. Y decimos, amén, y recibo porque declaro que estás bendecido con toda bendición, aquellos que toman esta palabra. Pero ¿cuándo vas a ser bendecido con toda bendición? Acá viene la parte. ¿Cuándo? Porque dice el versículo 9 de 1 de Pedro 3. No devuelvas mal por mal. Si yo devuelvo mal por mal, lo que va a venir a mi vida es mal. Pero si yo bendigo, lo que va a venir a mi vida es bendición. O sea, cada vez que yo implemento, te bendigo, el que es bendecido soy yo primero. Por eso no hay que pagar mal por mal. ¿Dónde lo dice? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, anoten. Y Romanos 12, versículo 19 al 21. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, lo voy a leer. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otro y para con todos. Quiere decir, bendecí. Porque si maldecís, vas a ser maldecido vos. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra que todo lo que uno siembra va a cosechar. Y vemos que en Romanos capítulo 12, presten atención, en versículos 20 al 21 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y muchos dicen, ¿qué es ascua, pastor? No entiendo, ascua. Ascua significa ceniza. Cuando uno prende el carbón para hacer un asado, se enciende el carbón y se mete más carbón, más fuego se hace. Pero llega un momento que se apaga la brasa y se hacen ceniza. Lo que está diciendo ascua, que en vez de generar una explosión y más fuego de enojo hacia tu persona
a la persona que vos le maldecís, pero si lo bendecís al enemigo, le das de comer a tu enemigo, vas a hacer ascua, significa se va a apagar el fuego, va a quedar en ceniza, y si es ceniza, no va a poder atacarte. Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Digan conmigo, tomo la palabra de Romanos 12, 19, en donde dice el Señor, no me tengo que vengar, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en Génesis 13, 12 decimos, tomamos esta palabra, dice, bendecirá a quien te bendiga y maldito será el que te maldiga. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que si tenemos el llamado de Dios, dentro del llamado de Dios va a haber una cobertura, una protección, que hay una promesa de bendición, pero no tenemos que maldecir. Para terminar, me impresiona este pasaje de Isaías capítulo 64, referente al llamado de Dios, porque dice, esto es para nosotros, los gentiles que éramos antes, dice el versículo 1 de Isaías 65, dice, fui buscado por lo que no preguntaron por mí, fui hallado por lo que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, henme aquí, henme aquí. ¿Cuál es el título de hoy? Apocalipsis 3:20. Henme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, queridos hermanos, esta voz que están escuchando es la voz de Yahweh, es la voz de Yeshua a través de su Espíritu Santo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice el Señor. El Señor quiere entrar en tu corazón. Vamos a orar y te doy gracias, Padre, porque a través de esta palabra estoy completamente convencido que el Espíritu Santo va a trabajar. Y muchos de los que están siendo llamados en este momento, como me pasó a mí en su tiempo que tuve el llamado, me acerqué. Y el Señor cambió mi vida. Cambió mi vida. No fue fácil, pero no es imposible. Porque los caminos del Señor son perfectos. Y Él nos bendice paso a paso, ya que es lumbrera a nuestros pies. Claro que va a haber ataques y tormentas, pero Él nos dio el poder para reprimir a la tormenta y reprimir a la montaña de problemas para que se eche al mar. No importa por lo que estás pasando en este momento, acércate a la presencia. Gracias a Yeshua tenemos el poder de bendecir tu vida y va a cambiar tu vida. Lo único que te demanda el Señor es que tengas fe. Y la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Romanos 17. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Hoy el título es El llamado de Dios. Y el Espíritu Santo me dio Filipenses 3, del 13 al 14, para terminar, en donde dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlos ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Olvidémonos de lo que quedó atrás, queridos hermanos. Empecemos desde hoy en adelante una nueva vida. Y dice la palabra, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Quiero que digas conmigo, lo mejor está por venir a mi vida. Búscala en YouTube, está esta prédica, lo mejor está por venir a mi vida. Prosigo a la meta, dice el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra iglesia se llama Somos de Cristo Jesús. Y te está llamando el Señor. Prosigue a la meta. Porque Apocalipsis 3:20 dijo, estoy a la puerta y llamo. Pero el Señor te dice, olvida lo que quedó atrás. Cuando uno se arrepiente de un pecado, el Señor se olvida. No lo recuerdes. Y si alguien te lo quiere recordar, tienes que decir, el Señor ya me perdonó. Cuando bebemos la sangre de Cristo es para perdón de pecado. Quiero que si estás por primera vez escuchando este estudio bíblico, esta palabra del Señor, digas conmigo, basado en el pasaje de Romanos 10, versículos 9 y 10, y yo tomo la palabra de Juan 20, 23, para que el Señor te perdone, y se va a cumplir por la Escritura. Padre, perdóname por haber pecado contra ti, hoy me arrepiento de corazón, he sentido tu llamado, y acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador en mi corazón, en mi vida, para ser lleno de tu Espíritu Santo. Te pido me inscribas en el libro de vida, para ser salvo yo y toda mi casa, en el nombre de Yeshua Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor tomó esta oración y vas a formar parte. Acércate a una iglesia. Yo le voy a poner el sello a esto que he compartido. ¿Para qué le pongo el sello? Para que a través de esta oración que nos ha dado Cristo Jesús, todo lo que he declarado se cumpla y sea de gran bendición para todos vosotros. Pero tenemos que orar unánime, ya que está escrito en plural.
como siempre enseño, y lo digo porque sé que muchas almas ven a través de YouTube. Teológicamente, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, y los judíos oraban con los salmos. Hasta el día de hoy lo vemos en los muros del lamento. Pero Jesús, en el versículo 9 de Mateo 6, le enseña una nueva forma de orar. En Lucas capítulo 11 son los únicos dos evangelios que está el Padre Nuestro. En el versículo 1 Jesús está orando y los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Pero el libro, el evangelio de Lucas, de este médico que es discípulo del apóstol Pablo, estaba escribiendo a los gentiles, eso éramos nosotros. Ahí Dios está enseñando cómo tenían que orar los gentiles, es decir, judíos y gentiles. Esto es un poco de teología, pero al mismo tiempo está escrito en la palabra del Señor. Por eso nunca nos avergoncemos de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Gracias por darnos el pan nuestro de cada día. Gracias por perdonar nuestros pecados y enseñarnos a perdonar a aquellos que nos deben, a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos en las tentaciones y líbranos de todo el mal, reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Reconocemos ese reinado y que Yeshua Cristo Jesús nos ha librado de todo mal. Él nos bendice con toda bendición, por eso bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, ya que de Él vienen las bendiciones para nuestras vidas, para nuestras familias. Declaro que van a ser bendecidos en todas las cosas, que tendrán buena salud como es prosperidad de su alma, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos puede faltar. En verdes praderos nos hace descansar, en agua de reposo nos pastoreará, confortará nuestras almas y nos guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento y aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él unge nuestras cabezas con aceite, nuestra copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas y en la casa de nuestro Padre eterno. Oraremos por todos los siglos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y la familia de fe, como dice Apocalipsis 22:5. En el nombre de Yeshua Cristo Jesús, bendigo a toda la familia de la fe, a los que creen y a los que no creen, para que se acerquen y crean por las obras. En el nombre de Yeshua Cristo Jesús, les declaro a todos bendecidos con toda bendición. Declaro Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que el Señor os ha hablado. Muy bien, queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ferreira, y así estuve compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, junto a mi querida esposa Mela, en nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús, que desde el Facebook nos está mandando el corazoncito mi esposa. Y desde ya, no se olviden que el Proverbio 15 dice que la respuesta blanda que va a hacer, va a apaciguar la rencilla. Comparten esta enseñanza y llamado de Dios. El Señor hoy te llamó, compartí para que muchos sean llamados y se acerquen a la presencia. Como siempre les digo, ¿están preparados para más? Querida Naira, vamos a ir a una tanda publicitaria. No, una tanda no. Vamos a cortinar con una canción. En instante regresamos. Ya, en un minuto regreso con todos vosotros. Saludo a la gente que está en la cámara. Bueno, queridos hermanos, les bendigo en el nombre de Yeshua. Amor, bendiciones. Acá dice bendiciones a todos los hermanos. Muy buena la palabra. La comparto y saludo a mi esposa, a todos vosotros. Ya compartan y suscríbanse a nuestro canal. Ahí están los datos de nuestra iglesia. Si quieren acercarse a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, comunicate conmigo al 11 31 56 60 36. El Señor está haciendo grandes obras a través de nuestro ministerio. Amén. Shalom.